Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? Qué gusto poder hacer el programa este año, en el año 2023. Comienzo de año, y uno cuando comienza el año tiene siempre tiene ilusión, tiene deseos de que las cosas vayan mucho mejor que el año anterior. Pero también tiene, y algo muy importante para nosotros aquí en la TV pública, que es la memoria. La memoria y la TV pública. ¿Por qué digo? ¿Por qué uno ambas cosas? Porque la televisión pública llega a toda la Argentina. Yo creo que ese es el gran orgullo de los públicos, llegar a cualquier rincón. Y entre los temas pendientes, los temas que siguen de alguna manera rondándonos, que nos afectan, que nos siguen afectando, está, por supuesto, las Malvinas argentinas, usurpadas. ¿Por qué no utilizar el lenguaje como corresponde? Usurpadas a partir del año 1833 por el Reino Unido, que las tomó de prepo, que echó a los argentinos y que allí se quedaron. Ahora bien, vamos a poner al aire, un programa dedicado íntegramente a Malvinas. No es un capricho, insisto. Seguimos pensando en Malvinas, pensando qué significan las Malvinas para nosotros, pensando en la soberanía, pensando en esa tierra que nos pertenece y que seguramente en algún momento va a haber justicia y las Malvinas serán argentinas, como siempre han sido, porque están dentro de nuestra plataforma continental y porque no están a 13.000 kilómetros de distancia como está el Reino Unido. Es clarísimo, absolutamente claro. Vamos a poner al aire un programa que hicimos el año pasado y que comienza con un texto que a mí me gustó muchísimo de Federico Lorenz, que tiene que ver con un soldado desconocido. Federico Lorenz sabe muchísimo sobre el tema Malvinas. También vamos a recordar un espectáculo teatral cuyo título es Campo Minado. Espectáculo de Lola Arias, que a mí personalmente me fascinó, y a todos los que lo vieron, la verdad, les gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque en el escenario logra unir a combatientes ingleses con combatientes argentinos. Ahora, vos que estás mirando televisión dirás, bueno, son actores. No son actores. No. Son los que peleaban en el mismo monte, uno contra otro. Peleaban, intentaban, como en la guerra, matarse entre ellos. Bueno, lo que logra Lola Arias es que estén juntos. Es más, han compartido asados, han compartido salidas, se han hecho amigos. El espectáculo ya tiene años, ha recorrido buena parte del mundo y hoy parte del espectáculo lo vamos a compartir con ustedes en la televisión pública. Un episodio poco conocido, muy poco conocido, que tiene que ver con Desembarco en Georgias, un libro que a mí me gustó mucho de Felipe Selesías y que tiene que ver con un episodio previo a la Guerra de Malvinas. Había un desarmadero allí en Georgias y un grupo toma la tarea legal, pidiéndole permiso incluso al Reino Unido para ir a trabajar allí. Claro, lo que ocurre es que de pronto se levantan las alertas de que allí, además de un trabajo como correspondía en ese momento hacerlo, un trabajo de desguace, se convierte en una alerta para Inglaterra, una alerta importante. De alguna manera es el comienzo de la guerra que pocos meses después se produce o comienza. Todo esto en un programa que tiene como objetivo, hoy como bandera también, no solo el recuerdo de Malvinas, sino mostrar la vigencia
del tema, como decía recién. Y allí en ese intento de programa, no podía faltar de ninguna manera la poesía. No podía faltar. Y llega de la mano de un poeta, que es Daniel Riquelme, que pertenece a la clase que tenía que ir a combatir, pero no fue a combatir. Quedó en el continente. Él mismo me lo aclaró varias veces incluso, que él no es un excombatiente, porque no llegó al terreno donde se combatía. Pero sí escribió un poema que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con ese alerta que tantos soldados tuvieron, que tantos soldados padecieron. Recordemos que lo más terrible, lo más doloroso de Malvinas son nuestros muchachos muertos. Eso es lo más terrible, lo más doloroso. El crucero General Belgrano, con dos bombas, 2 torpedos que provocaron más de 300 muertos, la mayoría muchachos de 18 años. Terrible, ¿no es cierto? Fuerte, terrible. Bueno, el poema de Riquelme tiene que ver con ese momento trágico donde un soldado está a punto de ir a combatir. Después no va, es cierto, después no va, pero hay una transición, hay un instante donde un padre sabe que puede perder ese hijo. Es más, que está dentro de las probabilidades de que lo pierda en una guerra absurda. Me acuerdo de un texto de mi querido William Shakespeare, que me acompaña toda la vida desde hace mucho tiempo, que dice: pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben. Desde hoy mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos. ¿Qué texto? ¿No es cierto? ¿Qué texto el de Shakespeare? ¿Por qué pelear? ¿Por qué derramar sangre? ¿Por qué soportar la ambición, la angurria de un grupo imperialista? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, de eso se trata nuestro mundo, de eso se trata lo que pasa en nuestro mundo. Porque, como ustedes saben, actualmente hay varias guerras en desarrollo. Y las guerras siempre son, como dice Shakespeare, pelear por un trozo de tierra en el cual de pie no caben. Siempre son eso. Vemos nuestro programa de hoy feliz, pero muy, muy feliz, año nuevo, y a recordar, siempre a recordar, en este caso, las Islas Malvinas. Lo vemos. Voy a saludar a Federico Lorenz, y por supuesto debe ser una de las personas, historiador, que más sabe del tema, que más conoce el tema. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás del 2 de abril? Y hablemos de este libro hermoso de testimonios de vida. Para mí el 2 de abril es una fecha de introspección. Creo que más pasa el tiempo y siento más la necesidad de pensar, de escuchar. Ayer hablábamos de la novela con Martín Cohen y él dijo, bueno, es una novela de escucha, porque bueno, son testimonios que yo vinculé ficcionalmente. Sobre el negro. Sí, sobre el negro, que es un soldado desconocido, podría ser cualquiera, yo traté eso también. Cada uno tiene su historia de Malvinas y de la posguerra, pero justamente la voluntad que yo tuve al reunir esas 31 historias, que bueno, son ficcionales, pero se basan en cosas que he escuchado a lo largo, yo hace 25 años trabajo el tema, yo quería trasladar lo que a mí me produce todavía hoy, que es muchísima emoción y muchísima curiosidad. Curiosidad en el sentido de estar atento a lo que quien vivió de alguna manera aquellos días tiene para decir. Me parece que eso, aunque haya pasado tanto tiempo, porque 40 años es mucho tiempo, pero es nada para quien vivió eso. De eso nos hemos ejercitado bastante menos, me parece. Entonces, cuando yo pensé la novela, la pensé al final del primer año de pandemia. Recuerdo que dije, van a ser los 40 años. Y busqué un registro que fuera ficcional porque Malvinas circuló mucho en historia. Circuló cuando a lo mejor no tenía visibilidad pública. Circuló en la ficción, circuló en película, en obra de teatro, en quienes pudieron hablar, hubo distintos momentos para hablar, y en quienes pudimos escuchar, porque en general ponemos mucho la carga en que, no pudieron hablar,
Pero a mí me parece que hay una gran cuestión sobre nuestra sociedad, que es si nosotros pudimos o quisimos escuchar también, ¿no? Me impacta en Fantasmas de Malvinas tu viaje a Malvinas. Sí. Tu viaje, tu estar en el lugar donde ocurría la batalla, tu encuentro con las cruces, tu encuentro con las fosas, con los lugares donde estaban las trincheras, donde se desarrolló también esa gran batalla, el monte Longdon. 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 ¿Cómo se vive una historia? Vos eras chico, creo. ¿Cómo se vive una historia que no se vivió y a la vez que se vivió tan a fondo? Digo que no se vivió porque estábamos lejos del teatro de operaciones. Cuando fue la guerra yo tenía 11 años, o sea que yo estaba entre los miles que mandaban cartas, leían los diarios, escuchaban la radio, entusiasmados, honestamente entusiasmados, quiero decir. Hay una cuestión ahí que hay que recuperar, que es que revisando que vivíamos en una dictadura y la lectura política que vos hiciste, hubo sentimiento de miles de personas que fueron genuinos y que como terminó la guerra y asomamos a lo que había sido el terrorismo de Estado, de algún modo cayó todo en la misma bolsa y en esa bolsa cayeron también los combatientes, los que volvían. Y durante mucho tiempo. Ahí hay una situación de enorme injusticia social que yo creo que el tiempo ha reparado en gran medida, pero que en los primeros años tiene que haber sido durísimo, durísimo. Entonces, cuando yo estuve en Malvinas, yo tuve la suerte de estar 3 veces en Malvinas, en 2007, en 2012 y en 2019. Claro, estar en el lugar que vos habías aprendido en la escuela que es tuyo, que es una dimensión del asunto, pero también estar en el lugar donde, qué sé yo, amigos que ya tenía en ese momento, que habían combatido, me habían contado, bueno, fíjate tal casa o fíjate tal piedra, como si uno pudiera reconocer las piedras, te dan las coordenadas, pero bueno, claro, quien se pasa 45 días en la misma piedra, en el mismo lugar, te conoce al detalle la piedra. Esa es una experiencia que yo no tuve. Entonces mi preocupación era transmitir de algún modo eso, es decir, primero incorporarlo y luego transmitirlo. Y también agregar, vos mencionás el cementerio, cuando yo fui la primera vez, por eso me detenía en esto de las 3 veces, la mayor parte de las cruces del cementerio estaban sin identificar, decían soldado argentino solo conocido por Dios. Claro. La verdad que hoy, y por eso la historia del negro, pues es un soldado que muere y que finalmente no está arruinando nada, porque es una novela de misterio, ¿no? Es una novela melancólica, diría. Finalmente su madre puede visitarlo en Malvinas. De algún modo es lo que todavía no pude hacer. A mí me gustaría volver una vez más a Malvinas para ver los nombres en las cruces, porque a mí me parece que hay algo muy, muy formidable nuestro como sociedad, que es que el equipo de antropología forense que surgió para identificar a la víctima de la dictadura es el que nos permite saber quién está exactamente debajo de cada cruz. Y esto no es una analogía entre los muertos en la guerra y la víctima de la dictadura, pero sí que ambas son de la misma época. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo muy poderoso que tiene que ver con reconocer a quienes combatieron, reconocer la experiencia de la guerra. Vivimos una guerra de distintos lugares y vivimos el terrorismo de Estado. Entonces, por eso también en la novela, en Para un soldado desconocido, hay voces de personas que vivieron en Patagonia, porque ellos vivieron la guerra de una manera muy diferente que yo. No era lo mismo estar en Comodoro y recibir a los heridos, o estar en Río Gallegos y ver salir los aviones, o estar en Ushuaia y despedir al Belgrano, que estar en Buenos Aires escuchando los comunicados. Claramente no. Pero resulta que somos un país tan macrocefálico todavía que parecería que la única forma en la que se vivió la guerra acá en el continente fue por televisión. Y hay mucha gente, no solamente los familiares de los que fueron, que llevaron su propia guerra personal, que la vivieron de un modo mucho más directo, empezando por quienes estaban en las islas, ¿no? En esos montes. Bueno, quienes estábamos en Buenos Aires la vivimos a través de la mentira de los medios de difusión. Vamos ganando, Claro. Viene el Principito, la pirata dijo tal cosa, la pirata dijo tal otra. Todas tonterías, todas falsas noticias, fake news, porque verdaderamente hubo algo demencial en esa guerra. Sí, yo después de tanto tiempo, yo empecé a investigar la guerra, digamos, cuando empecé a formarme como historiador, quería hacer entrevistas, empecé a hablar con veteranos, estamos hablando comienzo de los 90, o sea, hace mucho ya, que era un contexto muy distinto a este.
Y claro, a mí me sorprendía que cuando empezaba la entrevista y yo como estrategia de investigación preguntaba, bueno, ¿qué es lo que más te impactó de tu experiencia? Una pregunta más o menos así. La respuesta sistemática era la vuelta, no la guerra. Con lo cual todo lo que yo me imaginaba como no combatiente se caía en un segundo. ¿Cómo la vuelta? Para mí lo más impactante es la guerra. Y entonces ahí había una enorme pregunta de investigación. ¿Cómo es esto que estas personas que combatieron, resulta que lo que más lo impactó y en términos negativos era el regreso? Ahí hay una gran pregunta por la sociedad. Entonces me parece que tal vez les hemos pedido demasiado en la paciencia, ¿verdad? En el sentido de que esta es una larga posguerra, y digo en tiempo presente, porque además la gente que fue a Malvinas, yo pienso en muchas ocasiones, creo, ¿no? En mi impresión, por supuesto, para ellos la guerra en un punto no termina nunca. No, ninguna guerra termina. Ninguna guerra termina cuando termina. Ninguna guerra termina. Porque yo siempre me emociono hablando del general Belgrano, ¿no? Porque pienso en un nene, para mí un nene, ¿no? De 18 años, que en un país filicida, como es la Argentina, como ha demostrado ser la Argentina, los mandan casi sin experiencia. Lo he hablado mucho este tema, incluso con militares, ¿no? Con Balsa, por ejemplo, acá en este mismo programa. Y eso no tiene un cierre. No. Es decir, no tiene un cierre. Y lo que vos decís de cuando volvieron, cuando regresan, vos lo sabés mucho mejor que yo, porque vos sos una autoridad en la materia y yo no, los esconden. Los esconden. En el libro de Celesía, él cuenta que va gente de la CIDE, de la Secretaría de Información de Estado, para decirles, para amenazarlos, que no pueden contar lo que vivieron, o sea, los amenazan. No. Entonces, esto es lo que yo siento que es una herida imposible de cerrar. Sí, muy difícil de cerrar, cualquier guerra, cualquier guerra. Sí, pero por ejemplo, yo creo que ahí hay una cuestión. Yo coincido en lo que vos decís, eran muy jóvenes efectivamente, pero ahí hay dos cuestiones. Eran muy jóvenes, muchos de ellos estaban convencidos de que tenían que ir, y eso para mí es muy respetable. Claro que sí. Creo que sí hay una responsabilidad social en el sentido de que a nadie le llamaba la atención que fueran jóvenes cuando empezó la guerra, y parece que después, cuando terminó la guerra, la explicación de todo es que eran jóvenes. Ahí hay una cuestión de responsabilizarse, me parece a mí. Por eso yo, también en la historia del negro, en la historia de Para un soldado desconocido, trato de rescatar otras épicas. Hay un tema también con cómo se cuenta la guerra, ¿no? Entonces, algo que uno también encuentra en los testimonios es que, bueno, el vínculo con los compañeros, haberse ayudado, haber compartido. Por supuesto que, como en cualquier situación humana, hubo miseria, pero también hubo situaciones de muchísima solidaridad. Por supuesto. Y para mí hay una épica en la solidaridad, sobre todo en un contexto de derrota y de estar solo frente al enemigo, un enemigo múltiple además, ¿no? Entonces, yo lo que quería era eso, contar, bueno, cuando los compañeros trasladan al negro porque está herido y lo quieren llevar para que lo curen en medio de la bomba, digo, no se fueron y lo dejaron. Entonces, nosotros incluso tenemos que escuchar eso. Y también tenemos que escuchar que no todos los militares eran lo mismo. Es decir, pero los primeros que tendrían que hacer el esfuerzo para que esa discusión fuera posible son los militares, porque hubo una voluntad muy grande, como vos marcaste, de cerrar a cal y canto lo que había pasado. O sea, así como una crisis social de posguerra, hubo una crisis dentro de cada una de las fuerzas, de buscar responsables rápidamente. En el caso del ejército, por ejemplo, que fue la fuerza mayoritaria, vos fijate lo que era la crítica interna. Como ustedes perdieron en Malvinas, ahora nos van a cuestionar también por lo que ellos llamaban la guerra contra la subversión. Hoy sabemos que es terrorismo de Estado. Pero entonces deberían haber empezado ellos por habilitar esa discusión. Ahora, esto es fácil decir hoy. Es muy importante responder históricamente los climas sociales que permitían o no discutir eso. Yo no sé si la Argentina del 82... La Argentina del 87, mirá lo que te digo, estaba abierta a eso. Hoy, por ejemplo, cuando uno da clase a los estudiantes que tienen un año menos que los combatientes de Malvinas, digo, yo tengo alumnos de 17, 18 años, explicarles que en el 87, por ejemplo, las Fuerzas Armadas eran una amenaza política, es algo que a ellos les resulta de ciencia ficción. Pero cualquiera que haya vivido esa época sabe que en Semana Santa del 87, por ejemplo,
eran una amenaza real. Entonces imagínate en el 82. Claro, bueno, ahí está el valor de Alfonsín, ¿no? En ese Bueno, momento. sí, claro, Porque, retrospectivamente sí. y sí, porque Claro. cazar leones en la selva es complicado, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, por supuesto que si los tiempos sociales son una cosa, por eso, en definitiva, la novela, si te fijas, se ocupa más de la posguerra que de la guerra en un punto. ¿Por qué te comprometiste tanto con Malvinas? Porque tanto en estos dos libros que tengo aquí, por ejemplo, hay un tono emotivo, hay un compromiso que emociona al lector. ¿Por qué? Es una mezcla. A mí me molesta mucho la injusticia, en general, podría decirlo. Yo siento que hubo una injusticia particular en la inmediata posguerra, sobre todo con los conscriptos, quiero decir. Pienso en un punto que podría agregar, bueno, hubo una injusticia conmigo, en el sentido que yo tenía 11 años, capaz psicologizando exageradamente, ¿no? De verdad que yo estaba emocionado y sentía que participaba en algo, y que de golpe de un día para el otro eso, puff, se apagara, ¿viste? ¿No? Es una inquietud. Y después ya más analíticamente, ya como historiador, te puedo decir que Pero Malvinas es un tema... emotivo, Y sí, hay un por tono eso la emotivo en tu ficción. trabajo que es muy importante Es que yo no y creo que no se están pueda, otros historiadores. yo Hay no un creo que tono se pueda emotivo. escribir en ningún registro, pero en mi percepción, por supuesto, ¿no? Si no te comprometes. Comprometer en el sentido de que uno es parte del proceso que estudia y sobre lo que escribe. Es decir, yo no fui igual, como no fui igual después de viajar a Malvinas, no soy igual después de haber escrito la novela, porque en definitiva a la hora de decidir qué quería contar, casi que tuve que pasar por todo el espinel de lo que eran mis recuerdos como investigador sobre el tema. Entonces la verdad que para mí lo más emocionante es un pueblo que ahí no tiene nombre, pero que es Baigorrita, concretamente cerca de Junín, que no tiene un monumento, que es lo que cuento ahí, pero resulta que la entrada del pueblo es un pueblo muy chiquito, típico pueblo de verdad, como dice en la novela, de los que no se entra ni a cargar nafta. La entrada principal al pueblo lleva el nombre de su muerto en el Belgrano. Es decir, hay algo que a mí me conmueve, que es que en el lugar más inhóspito de la Argentina, el que se te ocurra, hay una adhesión emotiva a Malvinas, porque Claro a lo que mejor sí. un hijo de ese pueblo fue a Malvinas. Y esto no tiene que ver con la valoración que yo haga de la guerra. Para mí la guerra fue un tremendo error, además de todo esto que vos señalabas. Pero por eso yo elijo contar las historias de las personas, porque las personas que pudieron vivir, porque hay muchos que no pudieron seguir viviendo con eso, Claro, el padre del negro, por ejemplo, que se muere de pena, claro. pero también los soldados que se quitaron la vida cuando volvieron, Ujú. es mi forma de compartir esa carga. Me pueden decir, yo esto sí lo creo, yo creo que si uno escucha, si uno comparte en el sentido más noble del término, esa carga es un poquito menos injusta. Cuando yo logro que mis estudiantes que nacieron en democracia, que ni les cabe en la cabeza que con 2 años más estarían con un fusil en la mano en una isla o donde Mm, sea, mm. yo creo que estoy reparando en alguna medida. Y creo que el mejor registro es contar historias, porque es lo que yo recibí durante tantos años. Es una forma de Gracias, volver. muchas gracias Federico Lorenz. Muchas, Gracias. pero muchas gracias. Programa especial, cuando regresemos vamos a hablar con un actor, con un excombatiente de Malvinas, aquí en Otra Trama. Ya volvemos. Lo anuncié, Marcelo no solamente combatió en Malvinas, sino que es un actor, protagonista de Campo Minado, el excelente espectáculo de Lola Aries. Marcelo Vallejo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Osvaldo? Bien. ¿Qué recuerdos te trae hoy 2 de abril? Y me trae muchísimo, me trae la guerra, a, este, vuelve a pasar por el cuerpo, por la mente, y bueno, es eso. Algo que siempre va a estar porque es algo muy fuerte que nos tocó vivir, ¿no? ¿Dónde combatiste? Estaba en el Monte Williams con 14 soldados, 4 suboficiales con 2 morteros pesados 120, que es un cañón que bueno, dispara a unos 6-7 kilómetros. Mucho frío, día y noche. Sí, por supuesto, el clima de Malvinas es durísimo,
porque llueve todo el tiempo y bueno, en esos meses, cuando llegamos en abril, no sé, tendríamos temperatura de 6, 7 grados y en junio, bueno, era insoportable el frío. Alimento, ropa. Y el alimento, como en todas las guerras, es escaso. Por eso es lo peor que puede pasar un ser humano. Vivir una guerra donde hay miserias, hay muertes. No conozco guerras que no se pase por esa etapa también del hambre. Y bueno, y los ingleses rodearon las islas porque mandaron toda la flota. Y al rodear las islas, los aviones que llevaban los alimentos no llegaban. Llegaban esos valientes pilotos que volando al ras del mar, llegaban un vuelo de vez en cuando. Y por esa razón también hubo todo un problema de comida y de alimentos. Y bueno, y después los bombardeos, había días que los camiones no llegaban porque bueno, había muchos bombardeos. ¿Y el trato de tus superiores? Y a nosotros no nos tocó, nos tocaron gente joven de algunos años más que nosotros, que eran suboficiales, y bueno, no recibimos el trato de un militar, dando órdenes, pero esos maltratos que por ahí vivieron otros, nosotros no lo vivimos. Uno tiene la sensación de que la guerra no terminó, ¿no? De que no termina para un combatiente. Fueron muy mal recibidos. Sí, la verdad es que bueno, yo siento que nos escondieron y también faltó esa gente que fue a la plaza, porque nos mandó Galtieri a la guerra, que era un gobierno de la dictadura, pero también estuvo el pueblo que nos mandó a la guerra. El pueblo no dijo, no manden a los muchachos, a los jóvenes a la guerra. Y yo era parte del pueblo porque estaba trabajando como el 90% de los soldados, y nos presentamos y bueno, y yo sentía que tenía que estar, y mis compañeros, yo no escuché a nadie que se haya querido quedar en el cuartel a hacer guardia o no ir a Malvinas. Todos quisimos participar de esa parte de la historia. Por eso vos hablabas de las contradicciones que genera por ahí la bronca contra los que nos mandaron. Y bueno, nosotros no sentimos esa contradicción. Por ahí podemos estar enojados con algunos jefes, con cosas que se hicieron mal, pero nosotros sentimos que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Que era defender tu patria. Defender ese territorio que nos pertenece y que le pusimos todo, con lo que teníamos, con lo poco que había, con los pocos alimentos, con el poco armamento, y en esas situaciones que nos tocó vivir. Pero bueno, yo creo que hicimos mucho más de lo que la gente puede imaginar. ¿Qué te dejó al regresar? Sé que tuviste bastantes problemas. ¿Querés contar algo de eso? Y me dejó no encontrar un lugar en la sociedad, porque la sociedad no estaba preparada, ni mis padres, ni mi familia, preparada para recibir un veterano. No teníamos atención médica. La gran mayoría no teníamos trabajo. Yo tenía un trabajo cuando me fui y cuando volví ya no lo tenía. Y se hizo muy duro poder conseguir un trabajo y una contención. Y bueno, eso hizo que nosotros entremos a armar nuestros centros de veteranos y de esa manera empezar a luchar por, bueno, las primeras luchas eran por salud, trabajo,
pero ese abandono hizo estragos en O la sea, vida de los en veteranos. lo personal te jodió mucho. Y sí, sí, pero también hay muchos que hoy yo la puedo contar y otros no. Ujú. Pero no fue solamente el abandono de los militares, fue el abandono de los primeros gobiernos democráticos que, que no nos acompañaron. Éramos los culpables de una derrota, la basura de la dictadura. Y bueno, Malvinas se usó también un poco para pegarle a esa junta militar, y en ese querer golpear estábamos nosotros. Ujú. Y bueno, eh, eso nos llevó a una vida de no encontrar gente que nos entienda, que nos escuche. No teníamos este espacio que hoy nos das, como se ve en muchos canales que hablan los Ujú. veteranos. Y bueno, esa posguerra fue tan dura, en mi caso me llevó a tomar, empezar a tomar, Alcohol. a buscar refugio en esos Alcohol, lugares. drogas, todo esto. Alcohol, drogas, Ujú. sí, sí. Y bueno, hasta llegar a estar internado en un hospital psiquiátrico, en el hospital militar, después de 20 años de la guerra. Y bueno, haberme dado cuenta que había tocado fondo, que ya no me interesaba la vida. eh, y bueno, y ahí empezar una nueva etapa y tratar de salir adelante. Y hoy actúas en Campo Minado. Y Sí, te encontrás con gente con la cual estaban peleando, unos intentaban matarse entre ustedes, obviamente, ¿no es sí. cierto? ¿Y cómo es esa experiencia? Y esa experiencia es muy buena para mí. Para todos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo con los ingleses tenía un enemigo. Siempre lo cuento, era mi enemigo, y viví toda la vida con ese enemigo eh, en mi cabeza. No, porque en mi casa no se podía escuchar música en inglés. Mi hijo traía alguna ropa con algo que en inglés, y yo se lo rompía. Y eso hoy lo pienso y me siento mal, ¿no? Porque mis hijos necesitaban el amor mío, y muchas veces no se lo pude brindar porque tenía esa bronca contra los ingleses. Y bueno, poder hacer este trabajo con ellos, eh, y darme cuenta que detrás de ese enemigo había una persona que también tiene una familia, tiene nietos, eh, que sufre las secuelas de la guerra como las sufrí yo y tantos compañeros. La verdad es muy, muy bueno para mí haber dejado esa parte de la bronca, ¿no? Que deja una guerra. Mm. Ah, qué fuerte que es. Pero bueno, es lo que tocó y lo que deja toda esta locura, ¿no? Campo Minado, ¿no? Mm, sí. Qué impresionante esa obra. Hablas con los ingleses. Y hablamos Claro, así, en el escenario, digo. pocas palabras, y es muy increíble de que muchas de las cosas que hablamos ahí, a través de nuestras miradas, ¿no? De los gestos, de las cosas que uno se siente que es un hermano de la guerra también. No solo son mis hermanos los veteranos argentinos, también los siento a ellos, porque también conocí otros veteranos ingleses que se han puesto a contar sus historias y a llorar con nosotros, y fue algo es muy increíble, ¿no? Como que uno encuentra también en ellos eh, esa respuesta, ¿no? Y yo le encontré mucha solución a mis problemas juntándome con el enemigo, y parece increíble.
¿La remera? Y la remera es, es algo que, bueno, que nunca voy a poder abandonar porque es nuestra lucha, nuestra causa. Estar haciendo este trabajo con los ingleses no quiere decir que uno abandone su causa y el estar siempre recordando a nuestros héroes y ese reclamo de soberanía que por supuesto tiene que ir por la vía diplomática y que bueno, que no tenemos que abandonar. Vamos a un corte, esto es otra trama. Bien, Daniel Riquelme escribió Contratiempo y en Contratiempo encontramos un texto que tiene que ver con Malvinas y que también tiene que ver algo con su historia. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? Excelente libro, ¿no? Excelente, realmente gustó? excelente libro. Yo leí ya casi todo lo que has escrito, ¿no? Y es como encontrarse con un excelente escritor. ¿Cómo surge el poema Formación? Formación surge a partir de una vivencia propia que fue a partir de haber hecho el servicio militar durante el año 81, 82, que lo hice en Río Gallegos. Sí, muy cerca, ¿no? Muy cerca. En marzo del 82 estábamos a punto ya de salir de baja, ya se cumplía el periodo de lo que conocimos como colimba. Y es en ese momento cuando un día vemos había un solo televisor en la cuadra, yo estaba en regimiento número 24 de Río Gallegos, y en ese televisor vemos, un día vemos una movilización, una gran movilización popular, que fue la que se hizo días antes a la declaración de la guerra y a lo que después fue, digamos, esa movilización también popular en apoyo a la guerra. Y la verdad que cuando veíamos eso, bueno, no lo podíamos creer, por todo lo que habíamos vivido y por lo que aparecía en ese momento. Entonces, a nosotros nos movilizan a Río Turbio, porque en ese momento, en el momento, digamos, de la declaración de la guerra, Chile empieza a hacer movilizaciones hacia el sur y el ejército, digamos, de alguna forma como que anticipa que puede llegar a haber algún tipo de ataque, entonces a nosotros nos envían a Río Turbio. Así que en Río Turbio durante 2 meses y medio volvimos a hacer de vuelta todo el orden interno, lo que era todo nuevamente ejercicios militares. Y digamos, un día antes casi de que se declare, digamos, la derrota, nosotros estábamos a punto de salir, no salíamos porque ya nos enteramos que se había derribado uno de los aviones que viajaban, digamos, abasteciendo a Malvinas. Con lo cual, bueno, no viajamos y después retornamos a Río Gallegos para volver a Buenos Aires. Cuando llegamos a Río Gallegos, un día nos forman, nos hacen poner en fila y nos empiezan a entregar a los que ya estábamos casi de baja, encomiendas que no eran para nosotros. Y nos enteramos que eran encomiendas que eran para chicos de Malvinas, para los soldados de Malvinas, y que nunca habían llegado. Entonces nos empiezan a repartir esas encomiendas y las empezamos a abrir y claro, nos encontramos con cartas, cosas que no eran para nosotros, que no eran dirigidas a nosotros. Bueno, estábamos todos
atorados de angustia, no solamente ya por lo que todos habíamos pasado, sino encima también por de alguna forma sentir ese modo brutal de hacerte cómplice de una situación horrible como es el hecho de quedarte con algo que no es tuyo. Bueno, años después, muchos años, escribiendo, es que surgió este poema. ¿Podés leerlo? Sí. Nos gustaría mucho compartir con ustedes un texto de Daniel Riquelme, poeta, publicado por la serie de poesía de Ediciones La Yunta, que son ediciones muy, muy cuidadas, muy, muy bellas. Te escuchamos. Formación. Nos pusieron en fila, alineados uno tras otro, a distancia nos formaron. Uno a uno nos fueron dando cajas lacradas, atadas, con nombres desconocidos, dirigidas a los espectros que nos devoraban. Rompimos filas, con la formación deshecha, nos sentamos uno al lado del otro, abrimos aquellas encomiendas como niños, hambrientos de sorpresas. Luego hicimos un bollo con los nombres desconocidos y rompimos y arrojamos al viento las cartas que alentaban y extrañaban y amaban, cartas que rogaban y bendecían, confesando arrepentimientos, decían lo nunca dicho y repetían lo nunca puesto en duda, y vomitaban el dolor y la miseria y helaban de inaudita indiferencia. Qué maravilla de texto, cómo hacer, ¿no? Con palabras dar cuenta de tanta belleza y de tanto horror también, ¿no es cierto? Y sí, pero Contratiempo, me parece que el libro tiene un poco eso. Tiene una primera parte que es temporal, que es un poco el tiempo, digamos, lineal entre la vida y la muerte. Un tiempo bastante atado a las pérdidas, a lo perdido. Y un segundo, digamos, una segunda parte que es Contratiempo, donde lo que procuro, digamos, es recuperar justamente la potencia del tiempo. O sea, el tiempo ya en su faz, digamos, de transformación. Exactamente. De eso es el libro, gran libro, Daniel. Muchas gracias. Gracias a vos, Muchas gracias. Encontrate con este libro, Contratiempo, de Daniel Riquelme. Lo publicó Ediciones de La Yunta, Ediciones La Yunta. No dejes de leerlo. Haceme caso. Gracias, Daniel. Quédate donde estás porque si no las cámaras se enloquecen. Quédate, ya te va a venir a rescatar a alguien, no te vas a quedar a vivir acá, quédate tranquilo. Bueno, hablé de desembarco en las Georgias de Felipe Celesía. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. No conocía la historia en lo más mínimo, me devoré el libro, me molestó encontrarme tanto con Astiz, pero a la vez es un trabajo de no fiction impecable. Te escucho a vos, por supuesto. Bueno, muchas gracias. En realidad es el antecedente preliminar al gran conflicto en las Malvinas. Esto arranca en el 79 con la iniciativa de un empresario chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidov, que a través de uno de sus empleados advierte que en las Islas Georgias había muchas instalaciones balleneras desocupadas porque ya las restricciones a la caza habían operado en la década del 60. Entonces estaban abandonadas hacía muchos años y eso podía ser una gran iniciativa comercial para él. Él estimaba que había un negocio por unos 30 millones de dólares de la época, brutos, o sea que iba a ser un muy buen negocio. Empieza a negociar con los escoceses, que eran los propietarios, avanza en una oferta y paralelamente la Armada Argentina le presta especial atención porque esta misión comercial era la posibilidad de camuflar a algunos marinos de guerra para que hicieran una invernada, lo que llaman una invernada en las Islas Georgias, que es como una ocupación pacífica y simbólica de esas islas del Atlántico Sur que venían reclamándose hacía tantos años. El tema es que hicieron una bandera argentina. Todo lo que digo lo aprendí en tu libro. Hicieron una bandera argentina. El problema, esta operación militar se iba a llamar Alfa, pero se desactiva cuando la Junta Militar, en diciembre del 81, decide hacer la recuperación de las Malvinas, que por volumen y escala, digamos, iba a demandar todos los esfuerzos ahí. Entonces, es como que se olvida un poco de las Georgias. En marzo,
efectivamente, los trabajadores parten en un buque de la Armada, en un transporte polar, llegan el 17 a la isla, empiezan a bajar todas las maquinarias y las cosas que necesitaban para hacer el trabajo, y ahí cometen el pecado, si se quiere, de izar una bandera argentina. El problema y el origen de este episodio es que uno de los muchachos, uno de los soldadores, de los chatarreros que había viajado, era un hincha fanático de River. Y tenía un banderín de su equipo y quería colgarlo en alguna parte de la instalación. Y empieza a recorrer con ánimo de ver dónde podía poner su banderín de River. Y cuando está en ese trámite, el director de la obra, Jorge Patane, lo cruza y le dice: Lochi, se llamaba Lochi el soldado, vamos a estar 3 meses acá, cuelga una bandera argentina. Y ahí Lochi accede, le tocó la vena patriótica y subió sin ninguna ceremonia, sin ninguna pompa, esa bandera que la ató de un remo roto. Claro, en tu libro lo que uno percibe es que quedan atrapados en una historia que prácticamente desconocían. Ellos no sabían que había una guerra, o que estaba por empezar una guerra, o que estaban a punto de iniciar la guerra. Para nada. Esto es impresionante. A mí me impresionó cómo podés seguir el día a día. Contás hasta lo que come cada uno. Y lo otro que me impresionó, y vuelvo al tema, es este Astiz líder, Astiz simpático, Astiz divertido, Astiz que soporta una prueba de vida, ¿no es cierto?, abandonado por allí para demostrar lo hombre que era. Y a mí me repugna tanto Astiz, siento tanta repulsión por Astiz que me impacta mucho esa otra faceta, ¿no?, de Astiz. Esa dicotomía. Astiz era uno de esos hombres que iban a pasar el invierno en las Georgias. Cuando el conflicto por el izamiento de esta bandera escala, que digamos también el Reino Unido aprovecha este incidente para sobreactuar una reacción diplomática y empezar a mover su maquinaria bélica, porque ya sabía que se venía la operación de Malvinas. Digamos, no había que ser muy sagaz. En la Argentina de marzo del 82 uno se paraba en cualquier cuartel o en cualquier base militar y veía mucho movimiento. Entonces, el 24 de marzo de 1982, vaya fecha simbólica, Astiz lo envían a proteger a los trabajadores porque ya el Reino Unido había amenazado con desalojarlos por la fuerza. En el libro vos deslizás que se lo querían sacar de encima en la Marina. Eso era lo que especulaba él, que por sus antecedentes, porque ya tenía un pedido de captura internacional de la justicia francesa y también lo estaban buscando los suecos por el secuestro de Dagmar Hagelin, y también, digamos, había como mucho malestar interno, doméstico, por el tema del secuestro de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Digamos, venía arrastrando una historia muy negra, Astiz, y él suponía que esa tarea de defender a los trabajadores, que técnicamente o militarmente era más para un infante de marina, él no era el hombre correcto, que él era un hombre de barcos, un hombre de batalla naval, y que con esa decisión él veía que estaban forzando un rol que no le competía y que de alguna manera era una forma de sacárselo de encima, convirtiéndolo en un mártir o abandonándolo a su suerte ahí. Hoy contaba en el principio del programa el regreso de ellos, ¿no?, cuando los toman prisioneros. Bueno, las historias son muchas, ¿no? Yo como hacerlo partícipe a quienes están viendo televisión, bueno, las necesidades que cada uno tenía que hacer, transportar esos tachos, en fin, comían fideos, dice Felipe, ¿no? Medio como con dulce de leche, con algo parecido al dulce de leche, ¿no? Horrible. Bien tratados por los ingleses también, cuidado con eso, o sea, bien tratados en muchos aspectos, me parece que eso es lo que transmite tu libro, ¿no es cierto? Pero lo que no puedo entender es cómo son recibidos acá, mejor dicho, lo puedo entender porque conozco la historia, amenazados directamente, sí, de no tener que hablar, ¿no es cierto? Un gesto de sadismo de toda la institución militar para con ellos, porque tienen un larguísimo viaje de regreso a casa, Sí, porque sí, de las Islas Georgias la mandan a la isla Ascensión, que está a la altura de San Salvador de Bahía, en un tremendo barco que era un buque de servicios de la Marina Británica. De ahí lo suben a un avión de la Cruz Roja Argentina hasta Montevideo, porque no los podían entregar en un puerto argentino, porque estábamos en guerra. Y de ahí lo suben al Piloto Alsina, un buque de la Armada, y tardan un día en cruzar el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque los militares, sobre todo agentes del Servicio de Inteligencia Naval, se toman un tiempo prudencial para ir convocándolos de a uno, de a dos, individualmente incluso, para lisa y llanamente amenazarlos, que si llegaban a decir algo de lo que había ocurrido en la isla iban a ir presos ellos y toda su familia,
una amenaza que en las postrimerías de la dictadura era más que verosímil, ¿no? Ujú. Entonces estos hombres que fueron por la paga, fueron a mejorar su economía, les iban a pagar el Claro. triple, el cuádruple y hasta el quíntuple de lo que se pagaba Fueron valor a en el mercado laburar. acá, fueron a laburar, a mejorar su economía, a mejorar su vida. No solo no tienen ese salario, pierden todas sus cosas, se llevan un susto de muerte porque los ingleses les hacen varios simulacros de fusilamientos, tienen un larguísimo retorno muy incómodo hacia casa con toda la angustia de no saber qué pasaba en la guerra porque estaban aislados. Era tan verosímil una bomba atómica en La Plata como enfrentamientos en Ushuaia para ellos, era exactamente lo mismo. Y cuando llegan acá, que ya estaban volviendo a casa, que ya volvía la felicidad, donde empezaban a fantasear qué iban a hacer cuando fueran libres, los asados que se iban Un a comer, asadito, sí. la familia, los amigos, qué sé yo, los agarran unos señores oscuros y les dicen que si llegan a decir una sola palabra, siempre sabemos que el discurso, digamos, poner en palabras las cosas es sanador, les impiden esa posibilidad y los amenazan de una manera mafiosa. ¿Conversaste con muchos de ellos? Con todos los Con que un están cuaderno, vivos, con los que están vivos. el único que no, solo uno de ellos tuvo cierta desconfianza de que alguien se interesara por este tema tantos años después. Y la verdad que tuvo un recibimiento muy amable, conmovedor en un punto, porque ellos se sintieron siempre muy ninguneados por la historia malvinera. Y mi libro de alguna manera viene a reparar eso. Es un gran libro, en serio, Felipe. Me lo devoré. ¿Viste? Cuando te devoras un Gracias. libro. Hoy no tengo tiempo, ¿no? Pero sé de La muerte es el olvido, que es la historia del equipo argentino, ¿no? De antropología. Esa es una historia también verdaderamente impresionante. Celebro que te ocupes de esas cosas, porque no todos se ocupan de esos temas. Sí, ¿no es una cierto? historia conmovedora de un grupo de argentinos que en las peores condiciones logró hacer algo único y hoy son líderes mundiales en la identificación de restos óseos. Felipe, muchas gracias. Y espero que vengas pronto a hablar de La muerte es el olvido también a Más Desembarco. Muchas gracias. Me encantaría, Osvaldo. Terminamos este programa. Pido disculpas por el momento en el que me emocioné y no podía seguir la nota. Son cosas que pasan muy poco porque mi obligación es conducir un programa de televisión, no emocionarme. Pero bueno, es así, somos de carne y hueso y este es un tema que nos toca mucho, que nos toca realmente mucho. Y que se junta, por supuesto, con otros fantasmas, ¿cierto? Los fantasmas de la dictadura, mis amigos muertos, desaparecidos, en fin. Se junta con todo eso y por eso, bueno, la emoción. Gran producción la de este programa, gran producción tanto de Ariel Fernández como de todo el equipo que él maneja. Y por supuesto, yo pienso y seguiré pensando que esta es una herida abierta, que toda guerra es una herida abierta y que los argentinos tienen todo el derecho, absolutamente todo el derecho de reclamar diplomáticamente y luchar diplomáticamente en todos lados defendiendo la soberanía de nuestras Malvinas. Muchas gracias por elegir otra trama. Muchas gracias. Nos vamos con esto. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente.